A ver, ¿cómo es posible que un profesor de matemáticas de Brooklyn acabe en el mismísimo centro de una red de poder mundial? Hoy vamos a desgranar el increíble ascenso de Jeffrey Epstein. Claro, su nombre está por todas partes últimamente. Pero si rascamos más allá de los titulares, la pregunta del millón es, ¿cómo alguien que no venía de una familia con poder ni dinero llegó a codearse con la élite del planeta? Esa es la historia que vamos a explorar. Vale, vamos a meternos en esto, porque el contraste es brutal. Pasó de una vida que podríamos llamar normal en Brooklyn a un mundo de jets privados, islas y un poder casi absoluto. Esta imagen lo resume perfectamente. La gran pregunta es, ¿cómo se recorre esa distancia? Bueno, para entender su ascenso, primero tenemos que ver de dónde salió. Y es un sitio sorprendentemente normal. Vamos, a años luz de la élite. A ver, nace en el 53, en una familia de clase trabajadora. Su padre era contable. Estudió en colegios públicos donde, eso sí, ya apuntaba maneras con los números. Su primer trabajo fue de profesor. Nada aquí, pero absolutamente nada, hacía presagiar lo que vendría después. Y aquí está la clave de por qué su historia es tan desconcertante. En un mundo donde el apellido y la herencia lo son casi todo, él no tenía ni la pasta ni los contactos. Tuvo que levantar su imperio desde cero, y la forma en que lo hizo, bueno, es lo que vamos a analizar ahora mismo. Y aquí es donde la historia pega un giro de guión. El momento en que ese profesor de mates encuentra una puerta de entrada a un universo completamente nuevo. El cambio fue un movimiento súper estratégico, ¿eh? Dejó la enseñanza pública por la privada y ahí empezó el juego. Al dar clase a los hijos de la élite, no solo estaba enseñando física, estaba tejiendo una red de contactos. Y esos contactos fueron la palanca que usó para saltar al sector financiero, un mundo que en teoría le estaba completamente cerrado. Y esta frase, la verdad, lo clava. Epstein se dio cuenta de algo fundamental. Para la gente con mucho poder, lo más valioso no siempre es el dinero, sino la utilidad y sobre todo la discreción. Se convirtió en la persona que resolvía problemas, que conectaba gente. En definitiva, se hizo indispensable. Claro, una vez dentro, no se iba a quedar quieto. No se limitó a ser un financiero más. Empezó a tejer, de una forma metódica y casi obsesiva, una red de influencia como pocas veces se ha visto. Montó su propia firma financiera, pero con un rollo muy particular. No era para cualquiera, no. Se especializó en gestionar el dinero de unos pocos clientes, pero los más ricos del planeta. Y la palabra clave que lo definía todo era una: discreción. Lo que es alucinante de esta lista es cómo se ve su estrategia total. No se quedó solo en Wall Street, se expandió hacia todos los pilares del poder: la política, la ciencia, la realeza. Se aseguraba de estar en los mismos aviones, en las mismas fiestas y en las mismas conversaciones que la gente más influyente del mundo, convirtiéndose en el nodo que los conectaba a todos. El resultado: un círculo de poder prácticamente impenetrable desde fuera. Su ascenso fue meteórico precisamente porque operaba en un ecosistema cerrado, donde las reglas del juego son otras y la transparencia simplemente no existe. Y este secretismo no solo le sirvió para ganar dinero, sino para operar durante décadas sin que casi nadie le tosiera. Y este gráfico, vamos, lo deja clarísimo. No se limitó a un solo sector. Su red era un auténtico quién es quién a nivel mundial, abarcando desde premios Nobel hasta jefes de Estado y miembros de la realeza. Por supuesto, toda esta red de influencia no era solo por el poder en sí. Mientras movía los hilos, estaba amasando una fortuna personal absolutamente desorbitada. Y el origen de todo ese dinero es, quizá, el mayor misterio de todos. Y esta es la pregunta del millón, y nunca mejor dicho, porque a día de hoy el origen exacto de su inmensa fortuna sigue siendo un agujero negro. Se sabe que gestionaba patrimonios gigantescos, pero los detalles concretos son un misterio, lo que alimenta todavía más ese patrón de secretismo que definió toda su vida. Vale, llegamos a la parte final. ¿Y qué significa todo esto hoy en día? Vamos a ver cómo esta red de secretos y poder todavía resuena. La reciente publicación de documentos judiciales ha vuelto a poner el foco sobre todas estas conexiones. Ojo, no es que revelen que la red existía, eso ya se sabía, sino que más bien confirman la escala y el alcance que tenía. A ver, es súper importante tener claro qué hay y qué no hay en estos papeles. ¿Muestran nombres? Sí. Confirman lo enorme que era su círculo, también. Pero no son una lista de cargos ni una prueba de culpabilidad. Nos abren una ventana a cómo funciona el poder lejos de la vista del público, pero no nos cuentan toda la historia. Y es importante recalcar que fue precisamente esta red de poder la que le permitió cometer sus crímenes y la que le protegió durante años.
O sea que, en resumen, la trayectoria de Epstein es un caso de estudio extremo sobre cómo la habilidad para conectar y ser útil puede catapultar a alguien desde la nada hasta la cima del poder mundial. Todo ello, eso sí, envuelto en un velo de misterio y opacidad que facilitó sus terribles actos. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una que da un poco de vértigo. La historia de Epstein es un recordatorio muy oscuro de cómo la influencia y el poder pueden construirse en las sombras, lejos de la mirada de todos. Más allá de un solo hombre, plantea una pregunta bastante inquietante. ¿Cuántas redes de este tipo operan hoy en día, invisibles para la mayoría? Es algo que, la verdad, da que pensar.